Bienvenidos a la clase de educación artística. Hoy estaremos hablando sobre el origen y la evolución de la música. Cuando se habla del origen se refiere a hechos y acontecimientos históricos, el cual el ser humano ha desarrollado a través del tiempo. Es muy difícil precisar con exactitud su origen y enmarcarlo en una época precisa de la historia. Sin embargo, se conoce que desde la prehistoria los hombres usaban diferentes objetos para imitar sonidos y estos les servían para comunicarse entre sí o simplemente repetir los sonidos que escuchaban en la naturaleza. Para eso vamos a contestar a una interrogante. ¿Qué es la música? Pues la música es el arte que consiste en dotar los sonidos y los silencios de una cierta organización, constituyente en una lengua artística cuya forma de expresión son los sonidos. Dentro de la música podemos mencionar diferentes sonidos. Está el sonido, el ruido, los instrumentos musicales, la voz, el canto y la danza. La historia de la música universal fue dividida en 3 periodos: música prehistórica, música antigua y música medieval. En la música histórica, aquí la música fue tocada y creada por diferentes culturas, ya que es igual de antigua que la humanidad. El primer instrumento que ellos usaron fue la voz humana. Imagínense que ellos reproducían gritos imitando los sonidos de la naturaleza. Es importante conocer que para ellos poder cazar animales, lo hacían por medio de sonidos y movimientos, porque eso les indicaba a las demás acompañantes una señal para poder atacar su presa. Como instrumentos utilizaban lo que son sus manos y se daban golpes en el cuerpo y en objetos. Pero más tarde viene y aparece lo que es la flauta, las cuales eran instrumentos hechos de hueso o construidos de hueso. Aparece lo que es la danza, que era la manifestación a través del cuerpo, lo cual no era solo un baile, sino que lo transportaba el danzante desde un estado normal a una posesión de fuerza sobrenatural. Y de esas formas se comunicaban con las almas y con los dioses llamados rituales mágicos. La persona que ejecutaba ese ritual la llamaban chamán. Mediante el canto y la danza, ellos pedían a los dioses por la lluvia, la salud y la buena suerte en la caza y en la pesca. Veneraban al sol y a la luna mediante la realización de estos ritos. Por medio de estos empezaron a crear ceremonias, la cual por medio de ellas representaban la gratitud al mundo y a la vida. Ya aquí en la música antigua se dieron lo que son diferentes culturas. La cultura china, aquí la música era tenida al máxima consideración. Todas las dinastías, o sea, familias que van heredando reinados, ellos dedicaban un apartado especial para lo que era la música, o sea que era algo muy importante para ellos. Ya en Mesopotamia, aquí los músicos eran consideradas personas de grandes prestigios. En este tipo de músicos eran los que acompañaban a los monarcas, no solo a actos de culto, sino también a ceremonias del palacio y guerras. El instrumento que más se dio aquí fue el arpa. En la antigua Egipto, aquí la música poseía avanzados conocimientos. Era reservado no solo para sacerdotes. Los instrumentos que destacaron fue el arpa, la lira, el laúd y el sistro, que el sistro significa o era construido por instrumentos de madera en forma de una U y unas barras metálicas. Los instrumentos de viento estaba la flauta recta y la chirimía, que era doble. Los bailarines y los flautistas acompañaban a los que eran los trabajadores en el campo en las fiestas de vendimia. Ya aquí, en la antigua Grecia, es donde aparecen las primeras manifestaciones musicales, descifradas y escritas actualmente y que están conservados en manuscritos.
Consideraban que la música tiene un origen en los griegos y muchos griegos como Platón consideraban la música como base de la educación. Los instrumentos que más se destacaban aquí eran el arpa, la lira, la cítara y el aulos. Varios tambores como ejemplo el timpano y la lira y la cítara eran instrumentos reservados para los polis. Ya en Roma, esta música es heredada de la música de otras civilizaciones, especialmente de la griega. Desde la actualidad existieron las escuelas de flauta y la trompeta. Aquí adquieren una gran importancia las representaciones teatrales. Entre los instrumentos que se destacaban eran las trompetas y ámbolos, que eran platillos metálicos, la tibia, y se valían de tambores y órganos. Aquí también la música militar tuvo un gran desarrollo en esta época. El último periodo, que fue lo que se dio la música medieval, que fue en la Edad Media, aquí abarcaba desde la caída del Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla. En este periodo, la música se interpretaba como inspiración del Espíritu Santo. Aquí Dios era el centro de todo. Con la diversidad de culturas se encontraban escasas pero valiosas expresiones musicales, tales como la música sacra, que es una composición coral e instrumental que alababa a Dios, y los cantos también gregorianos, que es la música vocal, originalmente sin acompañamiento instrumental. También aparece lo que es la música profana, que es el contrario de la música sacra. Aquí tenía temas que no eran religiosos, hablaba sobre historias de amor y situaciones cotidianas. Y esto se hacía con el fin de entretener a la gente al aire libre. También entre los instrumentos que se dieron en esta época está la mandolina, el órgano, la lira, el arpa, entre otros. Chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya quedado un poco más claro sobre lo que es la historia o el origen y la evolución de la música. Espero verlos pronto y que tengan un excelente día.